Dios les bendiga a todos mis hermanos y amigos en esta maravillosa mañana del día sábado. Que la paz de Dios repose muchas bendiciones en su vida, en su familia. Que sea Dios multiplicando y tanto lo espiritual como lo físico, lo material. Que sea Dios añadiendo muchas bendiciones en esa parte. Bueno, como he dicho, todos los sábados voy a estar subiendo estos videos. Entonces quiero hablar en esta preciosa mañana sobre un temita que se está dando, que es el boom del momento acá en nuestro país. Entonces quiero ver, leer, darnos cuenta que a la luz de las escrituras, que aunque nos parezca extraño todas estas cosas que están pasando, todas estas cosas tienen que acontecer a la final, lo que ya le voy a hablar en estos momentos. Eh, algo que nos ha impactado, que de la noche a la mañana salió esta ley, ¿no? Del matrimonio igualitario entre un hombre y otro hombre, una mujer, la unión homosexual. Entonces de esto quiero hablar en esta mañana, respetando, claro, la ideología de ciertas personas, pero déjeme decirle que a la luz de las palabras, estas cosas deben haber pasado. Más tarde que temprano iban a pasar, conforme a las escrituras, y esto lo voy a corroborar en estos momentos. Claro que no quiere decir que nosotros como cristianos nos vamos a quedar callados, nos vamos a quedar quietos en esta situación. Tenemos que alzar y levantar la voz en defensa de la palabra, en defensa del evangelio. Entonces no vamos a aceptar en ningún momento estas cosas, ¿no? Pero tarde o temprano esto tenía que pasar a la luz de la escritura. Entonces quiero empezar con una oración. Entonces que sea Dios, que sea su Espíritu dirigiéndonos a cómo llevar este mensaje, ¿no? El que convence, dice la Biblia, no es el hombre. A mí no me convenció ningún hombre. A usted como cristiano, sáquese de la cabeza que fue un pastor, que fue bueno, Dios usó ese canal. Pero el que lo convence al ser humano es el Espíritu Santo. Eso me dice la Biblia. Entonces, que sea Dios hablando en esta mañana a nuestras vidas. Entonces, soberano y eterno Dios, amado Padre Celestial, gracias te damos, Dios mío, Señor, por esta preciosa mañana, esta soleada mañana. Gracias, Señor, que al levantarnos podemos aún respirar. Gracias por nuestra familia, gracias, Dios mío, por el hogar, por el techo, Dios. Gracias, Señor amado, por todo lo que nos das, Señor, y gracias por lo que no nos das. También, Señor, muchas gracias. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús me presento ante ti, Dios mío, Señor, dándote gloria, honra y alabanza, Señor. Y Dios mío, Señor, diciéndote que examines mi vida, examines, Señor, mi corazón, mis pensamientos, toda mi forma de actuar, Dios mío, Señor, la rindo a tus pies. Perdóname, Señor, si en un momento he fallado, en un pensamiento, Dios mío, en una actuación en la cual, Dios mío, te haya herido. Lávame con la sangre preciosa de Jesús y límpiame cada día. Te pido, Dios, que tu Espíritu Santo sea dándome discernimiento, Dios mío, Señor, y dirigiéndome cómo hablar, Dios mío, a mis hermanos, a mis amigos que nos escuchan por este medio, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, sin más preámbulo, quiero que me acompañen, cojan su Biblia. Si tiene un amigo, no sé, coja su Biblia en su casa, donde se encuentre, si la tiene a la mano. Entonces voy a leer la palabra de Dios en Lucas, el capítulo 17. Voy a leerlo un poquito rápido, el versículo 20. Vamos a leerlo hasta el 30. Entonces la palabra de Dios la leemos en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Y dice de esta manera: preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempos vendrán cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo hagáis, ni lo sigáis, perdón. Dice, porque como el relámpago que al figurar resplandece desde el extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día.
Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Continúo con el 28, dice asimismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. Así será, dice Jesús, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Que el Señor añada bendiciones a esta su palabra. Amados, nuestro Señor en todo lo que es los evangelios habló sobre estos días. Habló cómo sería los postreros días, cómo iban a ser antes de su venida. Entonces, vemos esto también, o sea, esto lo vemos, por ejemplo, en Mateo, el 24, lo vemos en Marcos, capítulo 13, versículo del 3 al 13, lo vemos también en Lucas, capítulo 21, del 7 al 24. Entonces, son señales. Él siempre habló de estas cosas, de que Él iba a venir. En el libro de los Hechos, el capítulo 1, si no mal recuerdo, el versículo 9, léalo en su casa, del versículo 9 al versículo 11, habló de esto, ¿no? Él dijo que después que Él había resucitado, los llevó al Monte de los Olivos, después de que haberle dicho todas las cosas, dice que comenzó a alzarse, comenzó a elevarse. Y los discípulos lo quedaron viendo y hasta que una nube lo cubrió. Y en ese momento aparecieron dos ángeles a los lados de ellos y le dijo: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado al cielo un día vendrá así como le habéis visto ir al cielo. Entonces, de que Jesús viene. Que algunos lo hayan tenido por tardanza, eso sí, que uno hayan perdido su esperanza en cuanto a la venida de Jesús, bueno, no le quita, pero de que viene. Según la de Pedro 3:9 lo dice, ¿no? No ninguno no tenga en tardanza, ¿no?, su promesa, ¿no? Entonces, porque Él va a venir, sino que es paciente, dice, para que, no queriendo que nadie perezca, sino que todo proceda a un verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Hablamos, no sé si le dije en el video anterior, pero arrepentimiento viene del griego metanoeo o metanoia, que significa volverse de su forma de pensar, volverse de su forma de caminar, o sea, comenzar a caminar de una nueva manera conforme a lo que Dios manda. Eso es el verdadero arrepentimiento. Aunque lo que muchos sienten son solamente un mero remordimiento, nunca se han arrepentido. Entonces Jesús habló de su venida, no dio fechas. Conocemos los cristianos que no dio fecha. Hay unos locos por ahí que hablan de fechas. No los dio. Jesús dijo, bueno, ni los ángeles del cielo, ni incluso el Hijo sabe la hora, no sabe el día, no sabe la fecha. Solamente el Padre en toda su potestad. Entonces, nadie sabe, pero lo que estamos leyendo, Él nos dio señales, lo que nos dice la Escritura, nos dio señales de su venida. ¿Cómo iba a ser el mundo aquel entonces? El mundo postrero, conforme dice la Biblia, o sea, los últimos tiempos. ¿Cómo iba a ser la sociedad en ese momento cuando Él ya esté pronto a su venida? ¿Verdad? Entonces, lo que leímos fue esto, de que Él va a venir. Pero que dice, en los días del Hijo del Hombre va a ser como en los días de Noé. Ahora, ¿cómo eran los días de Noé? Algo tremendo, y voy a leérselo rápido. Génesis, me siguen, Génesis capítulo 6, eso lo estuve evocando. Génesis capítulo 6, versículo del 5 al 8. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal, ¿verdad? Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, en aquel tiempo,
el corazón y los pensamientos del hombre de continuo solamente al mal. Es increíble cómo hoy día la maldad se ha incrementado sobremanera. Hoy Dios no respeta al padre con el hijo con el padre. La madre incluso hace morir a sus hijos en su propio vientre, haciendo de su vientre una tumba. Y esto vemos en muchos países cómo se legaliza el aborto, como ahorita el feminismo, el feminismo está peleando por esto, para que se legalice ¿qué cosa? El aborto. Bueno, es algo tremendo, algo terrible, inconcebible, pero es lo que va a pasar, es lo que me dice la Biblia, que un día iba a pasar. La maldad ha sobrepasado en el mundo entero. Vemos muchas cosas que están pasando y es triste ver cómo en los videos pasan personas que más ponen asunto a un celular que a su propia familia, a sus propios hijos. Como la vanidad ha ganado gran parte en el corazón de mucha gente, que dejan a un lado a sus seres queridos. Tantas cosas que vemos. Y mucha gente dice ser cristiana, como ya lo he dicho, salen de sus hogares, incluso se hacen hasta una señal de la cruz, y lo primero que visitan es un prostíbulo, dejando a su mujer en su casa, hablando con los hombres. Mucha gente dice amar a Dios, creer en Dios, pero tienen de enemigos a sus propios vecinos. Es algo increíble. Mucha gente se levanta con el fin de hacer mal a otra persona. Hoy día se vive la ley del talión, del ojo por ojo y diente por diente. Tú me hiciste algo, tú como seas me la pagas. Cuando la Biblia me dice, sabes que si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si alguien te hace un mal, tú págale con un bien. Eso me dice la Biblia y eso me enseña a ser cristiano, porque vivo conforme a la enseñanza de Cristo, ¿verdad? Entonces, es lo que vivimos hoy día. La maldad ha incrementado. Mateo capítulo 24, versículo 12, dice esto también, que iba a tocar incluso al mismo pueblo de Dios. Dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos que antes tenía hacia Dios, hacia su prójimo, hacia su familia, hacia su casa, se enfriará totalmente por haberse multiplicado esta maldad. Entonces es lo que estamos viviendo, es lo que estamos viendo. La maldad en el hombre está incrementando cada día más. Vemos la juventud, como ya no hay esa educación que antes se daba los padres a los hijos, ¿no? Ahora el irrespeto grande que hay es tremendo. Entonces esa maldad vivía en los tiempos de Noé y dice que el Señor se arrepintió grandemente. La violencia que vemos que existe contra la mujer, la violencia que hay. Si tú vas por una calle y alguien te queda viendo mal, tú también tienes que hacerlo y ambos terminan muchas veces en golpe. Ese es el corazón del ser humano, de muchas personas que aunque digan que tienen a Dios, con sus hechos no lo demuestran. Yo recuerdo que la Biblia dice, me habla de que por su fruto se conoce el árbol. Entonces, si yo sé que ese árbol es de naranja, porque lógicamente el fruto es naranja, ¿verdad? Entonces yo no puedo decir ser algo cuando no lo soy. Si yo soy cristiano, lógicamente sigo a Cristo, vivo conforme a Cristo. Cristiano se deriva a seguidor de Jesucristo, seguidor de su palabra. Entonces, esa es la maldad que mucha gente ha dejado a Dios a un lado por seguir una ideología o por seguir, ¿sabes qué? O decir, yo creo a Dios a mi manera, para ellos encerrarse en su maldad, hacer lo que ellos les dé la regalada gana, en pocas palabras, y no seguir conforme a la palabra de Dios. Eso vemos, el aborto, todo esto, lo que hemos dicho, es algo tan terrible. Entonces, mi amado, además de esto, conforme seguí leyendo, dice Jesús que en esos tiempos, estos postreros tiempos, va a ser como en los días de Lot también. Ahora, en los días de Lot, y voy a leerle esto más adelante en Génesis, lo tengo en Génesis capítulo 18, versículo 20 al 22. Dice esto, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado
su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no lo sabré, ¿verdad? El clamor contra Sodoma, contra Gomorra, contra Agna, Seboín y todas las ciudades circunvecinas. ¿Y cuál era el pecado mayor en ello? Veamos más adelante en el capítulo 19 un extracto de esto. En el capítulo 19, lo noté por aquí, desde el 4 al 11, dice: cuando llegaron los ángeles hasta Sodoma, 2 ángeles, dice que Lot los acogió a su casa inmediatamente. No, los acogió y porfió con ellos y les exigió prácticamente a la fuerza, les dijo que vengan y ellos aceptaron. Bueno, eso ya no sería la fuerza, pero entraron a la casa de él a hospedarse. Y quiero leer esto, dice: pero antes de que se acostasen, rodearon la casa a los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma. Todo el pueblo, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que lo conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Y aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, o sea, eran vírgenes. Os los sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciera. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita ya, allá. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de elegirse, pues ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Amén. Dejemos hasta ahí. Entonces, ¿qué pasó? No es que querían conocer lo que sí: hola, ¿cómo estás? Me llamo fulano de tal, te llamo Sutano. No. ¿Por qué? Porque lo que hemos leído da la connotación de que no solamente no que querían conocerlos, sino que querían llegarse a ellos sexualmente, o sea, querían violarlos. Por cuanto Lot le dijo: sabe que no hagan esta maldad. Bueno, y no es una maldad conocer a una persona, pero lo que me implica la palabra de Dios es que querían tener una relación sexual, querían violarlo, porque Lot ofrece a sus propias hijas, cuales ellas eran vírgenes, ¿verdad? Entonces le dice: no hagan tal maldad, tengo mis hijas y les ofrezco para que no hagan esto, porque ellos han sido acogidos en mi techo. Y vemos que el mayor pecado en eso era la homosexualidad, era la depravación sexual. Ese era el mayor pecado en la ciudad de Sodoma, de Gomorra, de Agna, de Seboín, de todas esas 5 ciudades, todas esas 5 ciudades que eran circunvecinas. Entonces, era la sodomía, pues ahí viene la palabra sodomita, ¿verdad? Se practicaba mucho eso. Entonces, la palabra que nos enseña aquí dice que esos tiempos se iban a volver a vivir. Y no sé, pero hace años atrás, unos años atrás, yo leyendo esto, bueno, y decía: pero ¿cómo va a ser? Se supone que en ese tiempo era una ciudad, pero conforme a la Biblia me dice que ahora va a ser en todo el mundo. Hace tiempo no se escuchaba de ideología de género. Hace un poco más de tiempo no se escuchaba, por ejemplo, sobre un microchip, lo cual ya los cristianos ya hablaban. Yo recuerdo que cuando tenía, ¿qué sería? 10 años, no era cristiano, no, escuché un cassette que le regalaron a mi papá. Y había una alabanza, no sabía en ese tiempo que era una alabanza, pero era una canción muy llamativa para mí en ese tiempo. Y decía: ojo con el 666, un microcircuito te quitará el poder de hacer tu voluntad, no dejes tu alma, no dejes tu alma. Decía así la canción, que aún la recuerdo, pero no entendía, ¿no? Porque en ese tiempo era inconcebible, no habían los microchips, no habían esos microchips, lo que ahorita ya hay, ¿verdad? Lo que ahorita ya se está implementando en muchas partes del mundo, ¿verdad? Entonces, ya hay esas cosas que antes se decía, que muchos le tomaban por ciencia ficción, que no existía, pero ahora ya lo hay.
Incluso yo a veces digo que la televisión o la información por medio de la televisión, los medios informativos, a veces son más profetas que muchos profetas, porque hablan cosas o dicen cosas que a veces pasan en el futuro. Entonces se veía de la clonación, ya se ve la clonación. Cosas que antes no vivíamos, pero que parecía ciencia ficción, hoy es una realidad, ¿verdad? Incluso este medio, ¿cuándo lo vamos a tener? Podemos conectarnos en diferentes partes del mundo. Entonces, eso es lo que estamos viendo ahora, lo que estamos viendo, estas situaciones, que en estos tiempos dice la Biblia, lo conforme a lo que he leído, que también va a ser como en los días de Lot, donde la sodomía, donde iba a tener un realce terrible en toda la sociedad. Y lo tremendo es que aunque ahorita muchos no lo aceptan, hablando especialmente de las personas que no tienen a Dios en su corazón, no lo aceptan, porque está todavía en su corazón el que la unión matrimonial debe ser entre un hombre y una mujer. Pero la Biblia me dice aquí, conforme a lo que hemos leído en Lucas, me dice que en ese tiempo, voy a leérselo para que ustedes por favor me sigan. Vamos a volver a Lucas, capítulo 17. Perdí la cita, Lucas capítulo 17. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, escuché esto, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Listo, sigue con Lot. Dice, así mismo como sucedió en los días de Lot. Dice, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. ¿Qué quiere decir esto? Que se les volvió rutinario, se les volvió una normalidad en su vida. ¿Qué quiere? Que un día, tarde o temprano, esto va a ser algo normal. Va a ser algo normal. Entonces dice que ellos ya era normal esa situación. Y en muchos países, estaba con una prima chateando ahorita que vive en Europa y me dice que eso ya tiene tiempo por allá. La mayoría de los países europeos ya es algo normal, es una normalidad para ellos. El matrimonio gay, ver parejas del mismo sexo besándose, es un matrimonio gay, incluso adoptando niños, ¿verdad? Entonces es una normalidad para muchos. Para este país que recién, lastimosamente, las leyes aceptaron ya el matrimonio del mismo sexo, primero nos causó asombro. Y déjeme decirle que no podemos aceptar esto, pero en los cristianos nunca lo vamos a aceptar, nunca. Pero lastimosamente, conforme a la Biblia me dice, muchas personas, conforme pasa el tiempo, va a aparecer una normalidad y comenzarán a defender aquello. Personas que no tienen a Dios en su corazón ni quieren vivir conforme a la palabra, aunque digan que lo tengan. Porque como muchos dicen, bueno, como Dios es amor, pero en la ignorancia confunden el amor eros con el amor ágape. El amor eros, que es el amor más carnal, más visual, el amor ágape, que es el incondicional, el amor de Dios. Entonces mucha gente, no, como Dios es amor, entonces ellos se aman, tienen que unirse. Eso es una falacia, eso es una mentira, ¿no? Porque están confundiendo en dos clases de amor, amor eros y amor ágape. Entonces, eso es lo que va a pasar, ¿no? Se va a volver una normalidad conforme a lo que dice, comían, bebían, se casaban, compraban, vendían, plantaban, edificaban, algo normal que muchas personas lo hacen porque es algo rutinario, algo que ya estamos acostumbrados a hacer. Entonces se vuelve una normalidad para muchas personas. Esto va a pasar. No ha pasado todavía en lo que es nuestro país, en nuestro entorno, pero en otros países como Europa, países más avanzados en infraestructura, avanzados en, en tecnología, ya pasó, es una normalidad por otros lados. Entonces tendrá que serlo así, conforme a las Escrituras. Entonces dice que estos son señales, hermano. Señales de que de su venida. Ahora, señales de un acontecimiento
grande, un acontecimiento que muchas personas no saben porque no se predica esto casi en las calles, no se habla de esto. ¿De qué? De el arrebatamiento, no se habla, y no estoy hablando de la segunda venida. Por ejemplo, la segunda venida me dice que Jesús vendrá y topará sus pies en el monte de los olivos, así como le dije en Hechos capítulo 1, versículo 9 hasta el 11. Dice que los ángeles dijeron, así como Él se fue, así vendrá. En ese mismo lugar Jesús regresa y topa, pero esa es su segunda venida. Pero antes de esto va a venir algo que se llama, lo que nosotros los cristianos lo conocemos como el arrebatamiento, ¿no? La palabra arrebatamiento viene del griego arpasos, no zarpazo, por ejemplo, ¿no? Sino arpasos, que quiere decir tomar, no por la fuerza, de un traslado, ¿verdad? Arrebatarlo, cogerlo, arrebatamiento. Eso es lo que le pasó a Felipe en la ciudad de Samaria, ¿no? Y de repente se encontró, si no mal recuerdo, en Azoto, parece que fue. Eso es lo que le pasó a Felipe en los evangelios. Eso es lo que va a pasar. Muchas personas no saben del arrebatamiento y yo quiero que decirles sobre esto. Vamos a Tesalonicenses, el libro de Tesalonicenses. Eso está en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, ¿verdad? El versículo, voy a leer del 13 hasta el 18. Es lo que está pronto a pasar antes de su segunda venida, porque las cosas se están cumpliendo tal y cual está escrito en la Biblia. Si alguien dice que este es un libro común y corriente, no lo es. Incluso la palabra misma, Biblia, me indica, la etimología es biblión, en el griego biblión, que significa libros, o también un conjunto de libros. Ahora, estos libros no fueron escritos de la noche a la mañana por un escritor, fueron varios escritores, muchos escritores, a través de casi de 1000 años, ¿verdad? Entonces, y que toda la palabra se vaya cumpliendo tal y cual está escrito a través de muchos escritores, es algo precioso. Da a entender que este no es un libro cualquiera, es un libro de Dios, es el mensaje de Dios, es la palabra de Dios. Entonces, dice así, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los que otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que los que habremos quedado aquí en esta tierra, dice, hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron. Escuchen esto. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego viene otra parte y dice, luego nosotros, los que vivimos, o sea, los que estemos con vida aquí en esta tierra, dice, los que hayamos quedado seremos arrebatados, dice, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces es un acontecimiento que va a pasar, ¿no? Entonces, lo que está pasando en cuanto al matrimonio gay, que ya se legalizó hace unos días atrás aquí en nuestro país, y se seguirá legalizando en otros países, ¿verdad? Porque sabemos que el que conforme a la Biblia, el que manda este mundo, es el príncipe de este mundo, que se llama Satanás o diablo. Eso dice la Biblia. Entonces, mi amado, es necesario. Con esto que te digo que es necesario que pase, no quiere decir que te quedes callado como cristiano. Alcemos la voz, proclamemos con más ahínco y más fuerza en el nombre del Señor las cosas que están escritas, las cosas de la palabra de Dios, lo santo, defendiendo siempre a la familia, a nuestros hijos, defendiendo todo lo que Dios nos ha mandado a que hablemos, ¿no? Contendiendo, dice la palabra, ¿no? Ardientemente por la fe que se nos ha dado, que es la palabra de Dios. Entonces usted tiene un llamado de salir a las calles a predicar, de hablar. Déjeme decirle que esto es terrible porque muchas personas en otros países, como en Canadá, si tú le dices, y estaba viendo un video que si tú le dices
a una persona que se cree mujer siendo hombre. No, tú no eres mujer, tú eres hombre. Tú te vas preso, dice, por 6 meses. Esas son las leyes. Y ese es el paso en que se va dando poco a poco. Ya ellos ya tienen la legalidad de la unión entre el mismo sexo para un matrimonio. Ellos dicen que no se van a quedar ahí, sino que ahora van con el siguiente paso, que es de adoptar niños. Y según la ley, tienen su derecho. Entonces, cuando tú te levantes, vas a querer levantarte, cuando ya esté todo eso legalizado, porque va a tener que ser así, porque la Biblia me dice que va a ser como en los tiempos de Noé, la maldad, como va a ser como en los tiempos de Lot, la perversión sexual, la sodomía, va a ser, y que va a ser una normalidad para muchos, para la gran mayoría. Entonces, eso va a acontecer. Cuando tú te quieras levantar, te puedes ir preso y va a haber persecución religiosa, como se dicen por ahí. Persecución por hablar la palabra de Dios. Entonces, es necesario decirlo. Es necesario. Yo recuerdo a Juan el Bautista. Juan el Bautista, ¿por qué lo metieron preso? Porque denunció un acto ilícito delante de Dios. Le dijo al rey Herodes, al rey: si tú eres movido por Dios para que le vayas a decir al presidente de la república que es un pervertido, pues si viene de parte de Dios, ande y dilo. No como ya le iba a decir loco, bueno, ya lo dije, una persona que yo lo considero, no estuvo en sus cabales al hablar. Dice que Juan Bautista, él murió por su propia culpa, por hablar tan fuerte. ¡Qué locura! Él denunció el pecado del rey Herodes, le dijo: esa mujer no te pertenece, porque esa mujer le pertenece a Felipe, tu hermano. Entonces, por decir la verdad, lo metieron preso y viene Herodías, ¿verdad? Entonces, bueno, ustedes leerán la palabra de Dios. Hay una reunión, comienza a danzar y le dice el rey: dime qué te daré, hasta la mitad de mi reino te daré. Dirigida por su mamá, esta muchacha Salomé, si no mal recuerdo el nombre, le dice: dame en un plato la cabeza. Bueno, entonces Juan Bautista fue decapitado, por decir la verdad. ¿Qué haría en esta situación usted, mi amado hermano en Cristo? Si esa ley, viene una ley en la cual le dice: sabes que no puedes predicar ni decirles esto porque lo vas a ofender, tienes que aceptar su ideología, aunque vaya contra natura, aunque vaya contra la ciencia médica, aunque vaya contra lo científico mismo, tienes que aceptar algo que es una locura, porque yo lo considero una locura a ellos. No, si yo me considero ser un gato, ahora soy transespecie, como dice por ahí, ¿no? Hay tantas cosas que se está viniendo en este mundo que ya la Biblia me anticipaba desde antes me lo decía que iba a pasar y estamos viviendo. Pero vuelvo y repito, estos son señales. Jesús nos dio fecha. Dijo: ¿sabes qué? Yo voy a venir en tal fecha, en tal día, en tal año, tal mes, tal hora. No, en ningún momento, pero sí dejó señales. Las señales se están cumpliendo al pie de la letra. Las señales están cumpliendo tal y cual está escrito en la Biblia. ¿Qué hacemos nosotros como cristianos? ¿Quedarnos en 4 paredes? Mucha gente desconoce la palabra de Dios. Mucha gente no sabe estas cosas. Le está hablando del arrebatamiento. Le está diciendo que si no cambian su forma de vida y aceptan a Jesús como Señor y Salvador, y que le invite a vivir en su corazón, que se deje limpiar por su sangre preciosa, que comiencen a caminar diferente, a pensar diferente, a actuar como Dios manda en su palabra. ¿Qué está haciendo usted? Yo, gloria a Dios por algunos hermanos que siguen esto, predicando en el Facebook, predican en los buses, predican en las plazas, predican en los mercados, se predica en diferentes lugares, gloria a Dios, pero antes se veía más, hoy día no. Hoy día está ganando en verdad eso de Mateo 24:12. El amor se ha enfriado incluso en las propias iglesias. Viven la vida
diaria normalmente, de la iglesia a la casa, como decía en el video anterior, de la casa a la iglesia, al trabajo, y no les importa a su vecino, no les importa nada. Entonces es necesario levantarnos a denunciar el pecado. Denuncia el pecado. Como cristiano que eres, denuncia el pecado aunque te queden viendo mal. Habla en contra de lo que a Dios le desagrada. Pero después que le has denunciado su pecado, dile que Dios los ama. Dile que Dios los perdona si se arrepienten, que Dios los limpia. Y conforme Juan capítulo 1, del versículo 11, dice que del 12, cuando lo acepten en su corazón, le da potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque hijo no es cualquiera. Creación puede decir, sí, todos somos. Pero hijo, cuando la persona acepta a Jesús en su corazón y comienza a caminar conforme la palabra de Dios. Mi amado, es tiempo de sacudirnos, es tiempo de buscar más su presencia, es tiempo de orar, tiempo de ayunar. Eso no ha pasado. Jesús dijo, bueno, un momento que yo me vaya de ustedes, entonces ayunarán. Es tiempo de buscar más su presencia. Acuérdese que Jesús dijo que el enemigo, sabiendo que le queda, bueno, la palabra de Dios dice, sabiendo que le queda poco tiempo, se moverá más intensamente, y eso es lo que estamos viendo. Eso es lo que estamos viendo. Entonces sacudámonos. Vamos a la presencia de Dios. Veamos cómo estamos viviendo la sociedad, cómo está viviendo muchas personas que apartados, alejados de Dios. A muchos el enemigo se lo está llevando al infierno, hermano. Incluso a nuestra propia familia. Oramos siempre por ellos. Hablamos, aunque muchos no lo quieran, pero seguimos en la lucha. No desmayemos. La Biblia dice, el que persevera hasta el fin será salvo. Es la perseverancia, es la constancia. Los problemas vendrán, la persecución vendrá, la calumnia vendrá, te vendrán y te harán pedazos con la boca, con tantas cosas, pero hay que seguir adelante. Todas estas cosas que aunque no las aceptamos y las declaramos en las calles y la predicamos que va en contra de Dios, va en contra de Dios, pero esto va a suceder conforme las Escrituras, y conforme las Escrituras es señal de su venida, es señal del arrebatamiento, es señal de algo que nos llena a nosotros de esperanza, que es estar un día delante de Dios. Entonces, voy a terminar con una oración. Soberano y eterno Dios, gracias por tu tiempo. Gracias por este tiempo tan precioso delante de ti, en compañía de mis hermanos y de los amigos que nos ven. Amado Padre Celestial, te pido que abras entendimiento, Dios mío, que toque corazones. Espíritu Santo de Dios, trata con el ser humano, Señor. Que esta palabra, Dios mío, haya caído en buena tierra. Dios mío, que hagas crecer y germinar, Dios mío, Señor. Que lleve su fruto a su tiempo, Dios de los cielos. Amado Padre Celestial, porque los días son cada día más malos, conforme a tu palabra, conforme a la Escritura. Señor, ayúdanos, levanta a tu pueblo, levanta a tu iglesia, restáuranos, levántanos, anímanos, Señor, apasionanos por tu palabra y por ti y por hacer tu voluntad. Amado Padre Celestial, Dios de los cielos, te pedimos, Señor, por esta gente, Señor, que trate con ellos en su corazón, Dios de los cielos, que cambie estas leyes, Señor, que hagas algo maravilloso que solamente tú sabes hacer. Te pido, Dios eterno, Dios poderoso, Señor, no odiamos, Señor, a las personas, Señor, homosexuales. Dios amado, pero le predicamos, Señor, conforme a tu palabra para que se arrepientan. No somos homofóbicos como ellos dicen, Señor amado, pero te pedimos por ellos para que tú toques su corazón y lo cambies. Toque su vida, Dios mío, Señor, sus pensamientos y su alma, que llegue hasta los tuétanos de sus huesos, Dios mío, Señor, tu presencia, para que haga un cambio en su vida. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones. Entonces, si Dios me lo permite y estamos con vida todavía, o el Señor todavía no haya venido, pues entonces estaré el próximo sábado con ustedes. Bendiciones y Dios guarde y Dios bendiga. Bendiciones para todos.